Hay ciudades que parecen escritas por la literatura gótica. Valdivia es una de ellas, rodeada de humedales, dividida por los ríos Calle, Caucao y Valdivia, tapada por la niebla espesa que baja al caer la tarde. Una ciudad universitaria, vibrante de día, pero opaca y helada de noche. Para los miles de jóvenes que llegan cada año a estudiar a la Universidad Austral o a los institutos de la zona, Valdivia es sinónimo de libertad, naturaleza y vida bohemia. Pero en las últimas 2 décadas una sombra se ha proyectado sobre sus calles. Jóvenes salen de fiesta, que van a reunirse con un profesor o que simplemente caminan de regreso a su hogar. Se fuman, desaparecen, como si se los hubiera tragado la tierra. Bienvenidos a Corazonada Inquietante, el podcast donde exploraremos los casos más inquietantes y enigmáticos. Prepárense, porque hoy vamos a abrir un expediente amplio, doloroso y cargado de preguntas que la justicia aún no logra cerrar por completo. Los estudiantes desaparecidos de Valdivia. Reconstruiremos sus historias, examinaremos las pruebas y analizaremos las teorías que oscilan entre un accidente trágico, la negligencia y la intervención de terceros. Comencemos. Para entender la magnitud del fenómeno debemos retroceder a la madrugada del 1 de octubre del 2005. Carlos Millán y Nostroza tenía 21 años, oriundo de Chiloé, estudiaba la carrera de turismo en la Universidad Austral. Quienes lo conocían lo describen como un joven tranquilo, responsable y muy querido por sus compañeros. Esa noche, Carlos acudió a una fiesta universitaria en el Club de la Unión, un céntrico inmueble ubicado frente a la plaza de la ciudad. Eran pasadas las 6 de la mañana cuando decidió retirarse para regresar a la cabaña donde residía. Carlos caminó por la calle Camilo Enríquez. Un amigo lo vio alejarse. Fue la última persona que lo vio con vida. A partir de esa mañana, Carlos simplemente desapareció de la faz de la tierra. No usó sus tarjetas de crédito, no volvió a su cabaña y sus pertenencias quedaron ahí, intactas. Vamos a hablar de los detalles y las teorías con respecto al caso Millán. Existe la hipótesis del despeñadero o el río. La Policía Civil centró gran parte de los recursos en el río Valdivia. Buzos tácticos del GOPE y la Armada peinaron el fondo marino y las rivieras durante meses. La teoría: se especuló que pudo haber caído al agua por desorientación o cansancio. El contrasentido: el río suele devolver los cuerpos o al menos prendas de vestir a los pocos días debido a las mareas y las corrientes. En el caso de Carlos, jamás apareció ni una sola pista sobre su paradero. Cuando hay una desaparición también se tiene que hablar de la hipótesis de la intervención de terceros. Su familia, que se trasladó desde Chiloé y acampó prácticamente en Valdivia exigiendo respuestas, siempre sostuvo que a Carlos le ocurrió algo en el trayecto terrestre. ¿Un asalto que salió mal? ¿Un atropello con posterior ocultamiento del cuerpo? En realidad no hay pistas al respecto. Nadie vio nada y nadie sabe nada. Que no nos sorprenda, pero hay fallas en la investigación inicial. Amigos y familiares denunciaron que en las primeras 48 horas, las más críticas como todos sabemos, se perdieron en burocracia, asumiendo que inicialmente una presunta desgracia era voluntaria. Es decir, que Carlos había desaparecido porque se había ido a otra fiesta o estaba pasando el rato con otras personas y que ya iba a aparecer. Les dijeron que no se preocuparan. Años después, la causa fue archivada, sin imputados ni respuestas, sin un culpable. Lamentablemente se suele creer que uno tiene que esperar un tiempo prudente para poder denunciar la desaparición o el extravío de una persona, pero actualmente se sabe que no es necesario esperar nada. Apenas tú sepas que la persona está desaparecida, puedes ir a hacer la denuncia. Y la policía, en este caso los carabineros de Chile, tienen que tomarte la denuncia, tienen que tomarte la presunta desaparición para que no pierdan tiempo. Generalmente, cuando se pierde tiempo, las primeras 48 horas son cruciales y si no se toman las medidas necesarias en ese tiempo, se puede perder mucho. Y si hay un tercero involucrado, este puede alejarse lo suficiente como para no ser detenido a tiempo. Pero la historia de Carlos no ocurrió en el vacío. 2 años antes, en 2003, la comunidad universitaria ya había sufrido un golpe devastador con el caso de Cintia Cortés Pérez, estudiante de arquitectura de 26 años. Cintia
asistió a una fiesta de Halloween en el campus Isla Teja de la Universidad Watch. Tras esa noche de música y celebración, no se supo nunca más absolutamente nada de ella. Días después, su cuerpo sin vida fue encontrado enterrado superficialmente, o mimetizado con la vegetación, mejor dicho, cerca de los matorrales y la ribera dentro del recinto universitario. Este caso, a diferencia de otros, tuvo un desarrollo judicial con la condena de un compañero universitario por su responsabilidad en el crimen. Sin embargo, sentó un precedente escalofriante. El entorno del campus en Isla Teja, con sus amplias áreas verdes, accesos directos al río y escasa iluminación en esa época, era una zona de vulnerabilidad extrema durante la noche. Cualquier persona era una presa fácil si caminaba por las praderas de ese recinto, algo totalmente escalofriante. Pensar que estos hechos quedaron en el pasado sería un error. Lamentablemente, entre el 2021 y 2022, el pánico y la incertidumbre volvieron a apoderarse de Valdivia, con una seguidilla de casos con patrones escalofriantes. Vamos a verlos. Septiembre del 2021. Robert Aldunce, 22 años, estudiante de ingeniería forestal. Desaparece a fines de septiembre tras haber estado en el sector del muelle céntrico. Casi 2 semanas después, el río devuelve su cuerpo. ¿Accidente? ¿Intervención de terceros? No se sabe. Septiembre del 2022. Alfonso Rivas Villarroel, 18 años, estudiante de tecnología médica. Trabajaba como copero en una casona discoteca del centro de Valdivia. La madrugada del 11 de septiembre sale de su trabajo. Las cámaras lo registran caminando solo hacia la zona de la costanera. 2 semanas después, es hallado muerto en las aguas del río Calle Calle. La versión oficial: esta habla de asfixia por sumersión sin lesiones atribuidas a terceros a simple vista, pero su familia cuestiona duramente las pericias. ¿Por qué alguien de 18 años, con planes de vida y sin antecedentes de depresión, terminaría en el río esa noche? En medio de estos hallazgos trágicos en el agua ocurre el caso más desconcertante del último tiempo. Junio de 2022. Roger Lampert, 27 años. Robert no salió de fiesta, no era de madrugada, tampoco estaba cerca del muelle. El 6 de junio del 2022, Roger, estudiante de licenciatura en ciencias y afamado ajedrecista, sale de su casa de Valdivia a las 10 de la mañana, pleno día, el sol brillando en el cielo. Le dice a sus padres que va al campus a juntarse con un profesor. Deja su teléfono olvidado en casa. Las cámaras del transporte y de la calle lo muestran caminando con total tranquilidad, un día normal. Sin embargo, el profesor jamás agendó esa cita. Roger nunca pisó la universidad y hasta el día de hoy no hay ni una sola pista sobre él. Se evaporó. Es como si se lo hubiese tragado la tierra. Llegados a este punto, la pregunta es inevitable. ¿Qué está pasando realmente en Valdivia? Al analizar todos estos expedientes en conjunto, surgen 3 grandes líneas teóricas que la ciudadanía y los investigadores han debatido. Teoría 1. Factores geográficos y accidentabilidad nocturna. El argumento. Valdivia tiene una de las costaneras más largas del país y una vida nocturna muy ligada a los locales del centro y la Isla Teja. La combinación de consumo de alcohol, bajas temperaturas que causan hipotermia rápida, iluminación deficiente en ciertos sectores de la Riviera y pendientes resbaladizas por la lluvia constante crea una trampa mortal natural. Si alguien cae al río de noche con ropa pesada y aguas a 8 grados Celsius, la supervivencia se mide en minutos. La falla de esta teoría: no se explica la desaparición total de personas como Carlos Millán o Roger Lampert, donde no hay rastros de caída ni cuerpos encontrados tras rastreos masivos de la policía. Teoría 2. Negligencia sistemática de las investigaciones iniciales. El argumento. Muchas familias denuncian que las instituciones tienden a tipificar rápidamente las desapariciones masculinas adultas como autólisis, suicidio o ausencia voluntaria.
demostrando la revisión de cámaras de seguridad, claves, el peritaje de teléfonos o el acordonamiento de las zonas. Cuando la investigación cambia a intervención de terceros, las evidencias físicas ya han sido lavadas por la lluvia o la corriente. Es decir, no queda nada que investigar. Se demoran demasiado. Teoría 3, y la más escalofriante. ¿Un patrón o la intervención de terceros? El argumento. En redes sociales y en la memoria colectiva valdiviana ha sobrevolado más de una vez la sombra de un asesino en serie o de un grupo dedicado al asalto violento en la costanera con posterior arrojo de las víctimas al agua para borrar evidencias, aprovechando que el agua destruye muestras de ADN y vestigios biológicos. El análisis objetivo. Aunque las autoridades policiales han descartado oficialmente la existencia de un patrón homicida en serie o una banda operando en los ríos, la falta de respuestas definitivamente en varios casos alimenta inevitablemente esta corazonada de la población, haciendo que las personas y los habitantes de Valdivia tengan este miedo latente de que puedan ser los siguientes. Caminar por la costanera de Valdivia de noche es una experiencia hermosa, pero para las familias de Carlos, Roger, Alfonso y de tantos otros de los que no sabemos, el sonido del agua no trae paz, trae preguntas, que lamentablemente hasta el día de hoy no tienen respuestas. El mayor enigma del crimen y del misterio no es el paso del tiempo, es el olvido. Mientras los nombres de estos estudiantes sigan resonando en podcasts, conversaciones o en la memoria colectiva, la búsqueda de la verdad sigue viva. Es muy importante decirles que si tienen información sobre alguno de estos casos, no duden en compartirla. Recuerden que siempre pueden aportar de manera anónima a las autoridades para poder ayudar a estas familias a encontrar paz con respecto a lo que les pasó a sus familiares. Esto fue Corazonada Inquietante. Si te impactó este episodio tanto como a mí, comparte, suscríbete y déjanos tus teorías en los comentarios. Me gustaría saber sus opiniones al respecto. Si tienen alguna otra teoría que les gustaría compartir, felices los leemos. Nos escuchamos en el próximo episodio, cuando la intuición vuelva a tocar nuestra puerta. Hasta luego.